Señor y Padre, Señor, te damos gracias en este día, Señor, por la palabra, Señor, que vamos a recibir, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Señor, bendice a Pastor Víctor, Señor. Que todo lo que diga, Señor, sea inspirado por ti, Señor, y sea un mensaje, Señor, que pueda calar en nuestros corazones, Señor. Señor, que amaremos, Señor, tu palabra, Señor, y que la guardemos, Señor, para que sea fructífera en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Podéis bajar la luz? Mira, es que la veía bajada. Os iba a decir subirla porque soy un cegato y no voy a ver nada en las palabras. Pero sí, porque lo tengo también en la tablet, entonces la tablet se retroilumina, entonces puedo ver aún teniendo 50 y pico años. Pero sí, si no tendríamos que encender la luz. Pero creo que Dios hoy quiere conmoverte y siento que estamos mejor así hoy. Porque a veces somos vergonzosos y en la oscuridad a veces nos movemos más libremente, porque la luz en la oscuridad impacta. Tengo una predicación de parte del Señor que se titula El pantano del desaliento. Vaya aliento, ¿no? Vaya desánimo. Pues no, vamos a ver. Salmo 40, 1 y 2. Pero antes que nada me gustaría preguntaros si habéis jugado alguna vez a esto que dan ahora. ¿Os suena esto? Sí. La oca. ¿Habéis jugado a la oca? ¿En otros países se juega a la oca también o solo los españoles? ¿Todos? Justamente con este tablero o con uno más moderno. Con este, ¿no? Este es el original. ¿Y alguien sabe cómo se juega este juego? De oca en oca. ¿Y tiro? Porque me toca. Pues vas avanzando casillas, ¿no? Y hay que llegar al final del tablero, ¿no? Y vamos avanzando esas casillas y a veces hay trampas, ¿no? A veces hay obstáculos. Creo que hay un pozo donde pierdes 3 turnos, hay uno que pierdes uno, y luego hay uno que es como una calavera, que es la muerte, que ese te hace volver a empezar. Y es una carrera, ¿no? ¿Y creéis que tiene algo de relación con la vida espiritual nuestra? Sí, ¿no? Nosotros creo que también vamos de casilla en casilla, ¿no? Y a veces tiramos porque nos toca o venimos a la iglesia porque nos toca. Y no, hay que venir a la iglesia genuinamente, ¿no? Hoy que ha sido un día complicado para venir, no juzgues al hermano que no ha venido. Y gloria a Dios porque tú estás aquí en esta mañana. Y así como el juego de la oca, hay un libro que conoceréis mucho, que se llama El progreso del peregrino. Y este libro también son una serie de episodios, podríamos decir casillas, que el protagonista, el cristiano, va viviendo en esa guía espiritual, en esa vida espiritual, en ese camino, ¿no? Y bueno, lo podéis leer, os lo recomiendo. No es la Biblia, podréis encontrar cosas que decir, uy, esto, pero es un buen libro. Es el libro cristiano más vendido después de la Biblia. Y en este tenemos un mapa, que podemos ver muchos mapas si lo buscáis por las redes, del libro del progreso del peregrino. Y hay este progreso, y ¿sabéis dónde empieza? Empieza aquí abajo, que pone ciudad de destrucción. Empieza allí el protagonista, que se llama Cristiano, y esa metáfora de la vida cristiana, de ese viaje espiritual del creyente, va avanzando. Y después de la ciudad de destrucción, cuando le habla un personaje que se llama evangelista, entiende la palabra y decide ir a la puerta angosta, al camino angosto, a la puerta estrecha. Y dice así Mateo 7, 13 y 14: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Y cuando este cristiano
pues así se llama, decide ir hacia la puerta estrecha, que es aquella que hay arriba, pues pasa por un camino y veis a la izquierda, no sé si se verá bien, pero hay un pantano. El pantano del desaliento, el pantano de la desconfianza, el pantano donde algunos de nosotros hemos estado durante largos tiempos y alguno de vosotros ahora mismo está en ese pantano y no puede salir. A veces decidimos hacer lo correcto y caemos en el pantano del desaliento. Cuando decimos, bueno, es que yo ahora justo he decidido bautizarme, yo ahora he decidido seguir a Cristo, y entonces viene un momento que podemos llamar de desierto, hoy lo llamamos pantano, y nos caemos en ese pantano y nos metemos que no vemos salida. Y este protagonista cristiano va acompañado de otro protagonista en el libro que se llama Flexible. Ya con el nombre, pues por el nombre puede significar muchas cosas, pero sobre todo significa la inconstancia. No sé si os sonará, pero ese pantano de desaliento, Cristiano llega allí y se mete de bruces con Flexible. Una persona que puede significar el que empieza las cosas, pero no las termina nunca. El que promete, pero no cumple. Su sí no es sí. El que avanza sin firmeza y por eso cae en el pantano. Y a veces nosotros podemos actuar así. Podemos actuar en la ligereza, en la flexibilidad y caer en ese pantano. No somos exentos de caer en ese pantano del desaliento. Y caemos cuando avanzamos, pero no estamos firmes. No estamos firmes en la roca. Y vamos a ver esa entrada al pantano. Tenemos un salmo, el Salmo 69. Vamos a leer los dos primeros versículos. Es un salmo posiblemente escrito por Jeremías. No se sabe si David o Jeremías, pero creo que es para nosotros en esta mañana. Dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Os podéis sentir así alguna vez? ¿Os habéis sentido así en ese pantano? Con el agua que no podéis hacer pie, que os estáis hundiendo, pero hay tal cantidad de agua que no veis salida. Como decimos a veces, hemos dicho, a veces tratando de hacer lo bueno, acabamos metidos en este pantano, hasta metidos todo nuestro cuerpo, la cabeza, sin poder tocar los pies. Y esto lo describe este texto, ¿no? Nos habla aquí que este peregrino, en este caso, en este salmo, hay un hundimiento, una pérdida de pie, la corriente que le arrastra, una sensación de ahogo. Igual te sientes así, igual te sientes, te estás ahogando. Te sientes que el Señor, que tú habías decidido seguir al Señor y que el seco, el aliento que tenías de Dios se ha convertido en un desaliento y que crees que las cosas no tienen sentido. ¿Por qué caemos en el pantano? Pues a veces porque vivimos por las emociones se desbordan. A veces tenemos un cansancio acumulado y el cuerpo hace plus, porque todo tiene su consecuencia. A veces escuchamos esa voz que no debemos escuchar. Pero esa voz puede estar en tu cabeza. Pero es que esa voz puede ser de alguien que no tienes que escuchar. Y eso te hace meter en lo profundo del pantano. Cuando te das cuenta, estás cubierto de cosas que mejor no nombrar. Porquería, por decirlo finamente. Y a veces puedes hacer caso a tu compañero de viaje, al inconstante, desflexible, y avanzar sin fuerza, de cualquier manera, no pasa nada,
No, hay que estar firmes. Ahora, sinceramente, ¿crees que tú has caído alguna vez en un pantano? ¿O quizás estás en el pantano ahora? Llámale pantano, llámale pozo, pero ¿crees que estás o has estado hace poco en un agujero? Pues tenemos salida del pantano. ¿Sabes que si estás en ese pantano podemos salir del pantano? Porque hay alguien que nos va a ayudar a salir del pantano. Ahora eso sí, te voy a decir, tú solo del pantano no puedes salir. Si tú sigues con tu orgullo, vas a quedar por muchos años en ese pantano. Quizás llegue el día que ha de llegar y tú estés metido en el pantano. Esta mañana escuchaba una predicación de Danilo Montero, de Primera de Pedro, y hablaba sobre un requisito para acercarte más a Dios. Un requisito muy preciado. ¿Sabiduría? No es sabiduría. La humildad. Ese requisito es necesario para acercarnos a Dios y para acercarnos a los demás. La humildad. Porque si no vas a estar en el pantano. Y a veces queremos ser los superhéroes, ponme la foto, quiero salir en la foto. Vanagloria. Cuando la gloria no es para Dios, es vanagloria. Pongamos la gloria a Dios, que es el único que la merece. Deja tu vanagloria, deja tu orgullo, porque si no vas a seguir en el pantano. Pero como hemos dicho, podemos tener salida. Tenemos un salmo muy bonito, el Salmo 40, que empieza así. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay que clamar al Señor. Él escuchó cuando clamaste conforme a la voluntad de Dios. Es cuando Dios escucha. Cuando clamamos por nuestro interés, cuando las cosas de Dios, tú pones tu interés en medio, Dios se hace el sordo, te lo puedo asegurar. Cuando tú buscas tu beneficio en las cosas de Dios, Dios no te va a escuchar. Hay que darle gloria, honra y honor a Dios. Mirad este primer versículo. Dice, pacientemente esperé. Y en el original, en hebreo, es una reiteración, un énfasis hace en la palabra, porque realmente está en el original diciendo, esperando, esperé. Con perseverancia. Pues si no lo entendiste, esperando, esperé. Esperó, ¿qué esperaba? Que Dios contestara sus oraciones, que Dios escuchara su voz. Clamaba a Dios y esperaba que Dios en su momento le dijera, siervo bueno y fiel. ¿Y Dios qué hace? Dios se inclina a nosotros cuando le clamamos. No es un Dios distante, no, es que Dios no me va a escuchar. No, Dios está escuchando. Quizás tu oración no es la correcta, quizás tus intenciones no son las correctas. Pero si tú estás alineado con el propósito de Dios, para ti y para su obra, Dios va a contestar. Es un Dios que se inclina, que escucha, que actúa. El versículo 2 que nos dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Podemos ver tres cosas que hace Dios aquí con nosotros en este versículo.
Él tiene la mano tendida para sacarnos del pantano, de ese pozo en que nos hemos metido, porque a veces culpamos a mucha gente del pozo donde nos hemos metido. A veces culpamos a mucha gente del pantano donde estamos. Tú solita, tú solito te has metido en el pantano. Así es. ¿Y qué hace Él? Me sacó del pozo. Nos saca. Dios actúa por nosotros. ¿Y qué más hace? Puso pies sobre peña, mis pies sobre peña. Él nos afirma, porque la peña es Cristo, la roca es Cristo. Él nos da la estabilidad que necesitamos. ¿Y qué más? Él nos endereza nuestros pasos, nos orienta. Dios te vuelve a poner en el camino correcto. Él te saca del pantano y te da ese nuevo caminar en Él. ¿Y eso cuándo pasa? Cuando nuestro aliento, cuando nuestra confianza está en Cristo. Porque para sacarnos de este pantano de desconfianza, este pantano de desaliento, tenemos que estar en Cristo. Porque si no estamos en Cristo, allí estaremos. ¿Y sabéis cuál es la meta? No sé si habéis visto el mapa plano del peregrino, pero hay una meta que está en el centro, que es la ciudad celestial. Y esa es la meta. Esa es la meta que Dios tiene para nosotros, la ciudad celestial. Porque Dios te saca del pantano para firmarte en la roca. Y tus pasos van a estar enderezados, como hemos visto, en el día a día. Pero tienes que caminar con Cristo, porque no es que haya un pantano en un lugar, es que pantanos no encontramos día a día. Tenemos casillas llenas de pantanos. En nuestro peregrinaje aquí en la tierra está lleno de pantanos. Pero hay unas piedrecitas por encima del pantano por las que podemos andar, mirando de no caer, mirando de no resbalar. Levántate y sigue caminando, porque la ciudad celestial te espera. Y ya que tenemos la luz así, va a ser libre si alguien quiere pasar y alguien siente. Primeramente los que estén en un pantano, los que estén en un pozo, los que se sienten desolados, o los que se han sentido así hace poco y necesitan esa mano extendida de Dios para sacarte de ese pantano. Porque Dios actúa. Dios escucha tus oraciones. A veces tenemos que sincronizarla con la suya. La voz de Dios que se sincroniza con la tuya, o tu voz no está en la misma onda que la de Dios, porque si no está en la misma onda, no puede escuchar. Es una frecuencia. Y la frecuencia, para que Dios nos escuche, es que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, todo lo que oremos, todo lo que hablemos con Él, sea conforme a su voluntad. Esa es la frecuencia para que Dios escuche. Si salimos de esa frecuencia, ni escucharemos la señal de Dios, ni Él nos podrá escuchar a nosotros, porque no estamos en la frecuencia adecuada. Pero hoy Dios extiende su mano para que salgas de ese pantano. Porque en ese pantano, donde has escuchado esas voces, donde has visto lo que no es así, pero alguien te ha hecho ver las cosas de una manera, para que reniegues de tu Dios, para que culpes a tu Dios, para que culpes a los pastores, para que te alejes de Él. Porque el único propósito de las voces del enemigo es que te alejes de Él. Pero tenemos que caminar hacia la puerta de esta ciudad celestial.
Le voy a pedir a Yaday si pueden pasar. Mirad, hay un texto en Apocalipsis 21. Podríamos leer el capítulo entero, es precioso, habla de la Nueva Jerusalén, pero vamos a leer solo el principio. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 21, 1 en adelante. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya. Y nosotros podemos haber estado o estar en ese pantano de desesperación, ese pantano de desolación, ese pantano de desaliento, de desconfianza, pero las cosas viejas pasaron, porque tenemos un Dios que viene a sacarnos de ese pozo, a ponernos sobre la roca, sobre la peña, para poder caminar nuestros pasos con Él, poniendo las pisadas donde Él pone, donde poner nuestro pie, donde Él pone sus pisadas. Y así en esta mañana el Señor tiende su mano a ti. Quizás la luz así baja, tenue, te ayude a pasar al frente. Yo sé que eres muy vergonzoso, yo sé que eres muy vergonzosa, yo sé que no tienes ganas de pasar, pero no lo hagas como un gesto de religiosidad, hazlo genuinamente, pues si no hacemos las cosas genuinamente, no las hagas. Pero si el Señor te está diciendo, esta palabra es para ti, sal ahora, sal de tu comodidad, sal al frente, arrodíllate, dile: Señor, yo quiero salir de ese pantano, Señor, yo sé quién eres tú, yo sé que tienes planes de bien. No creo esa voz, no creo esa voz, te creo a ti, que eres un Dios cercano, un Dios que está por nosotros.